Bueno, ya son las 8, vamos a comenzar. Buenos días a todos. Mi nombre es José Carlos Rodríguez Román, soy residente del primer año de alergia e inmunología clínica y hoy vamos a presentar la sesión del caso clínico. Agradezco a la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada por su asesoría para la realización de esta presentación. Iniciamos con la ficha de identificación de nuestra paciente que tiene como iniciales EMRC. Es una paciente femenina de 23 años de edad, es soltera, es estudiante de medicina, es originaria de Monclova, pero reside aquí en la ciudad de Monterrey desde hace 5 años. Como antecedentes heredofamiliares, tiene un papá de 62 años que padece hipertensión y psoriasis, y su mamá también tiene 62 años y padece hipertensión arterial. Tiene un hermano de 18 años de edad, aparentemente sano, y niega antecedentes atópicos en la familia. Hay carga genética para diabetes mellitus por línea paterna y de cáncer cervicouterino por línea materna. Como antecedentes personales no patológicos, ella habita en una casa rentada, de construcción urbana, hacinamiento negativo, vive con un perro dentro del hogar, cerca de su casa hay parques, árboles y pastos, tiene cortinas de telas, las cuales realiza la limpieza cada mes, tiene pisos cerámicos que realiza la limpieza cada 3 días, su colchón tiene 5 años de uso y la ropa de cama la realiza el cambio cada 2 semanas, tiene aire acondicionado tanto en su habitación como en el resto de la casa. Como antecedentes personales patológicos, pues niega patologías previas, refiere antecedentes quirúrgicos, una amigdalectomía a los 8 años de edad sin ninguna complicación, y refiere una toxicomanía, alcoholismo de manera ocasional, de preferencia a los fines de semana, sin llegar a la embriaguez. Como antecedentes de importancia para el padecimiento actual, pues refiere que en el año 2010, tras la picadura de una hormiga de una especie no identificada, la paciente presenta un angioedema leve y urticaria, el cual se resolvió de forma espontánea. Refiere también haber presentado previamente a esto una picadura de una hormiga también, pero no había presentado ninguna reacción. Para el 2014 y en el 2019 presenta nuevamente una picadura por hormiga, en la cual presenta ya síntomas de anafilaxia en los cuales requirió manejo hospitalario en ambos casos. Su padecimiento actual, pues la fecha de consulta fue el 20 de agosto del 2022. Refiere que a las 2 de la mañana se encontraba en una fiesta en un jardín y fue picada por varias hormigas en la extremidad inferior. Al minuto, pues la paciente refiere iniciar con prurito generalizado, con urticaria y angioedema de párpados y labios. Posterior refiere que inicia con datos de dificultad respiratoria leve y se traslada al servicio de urgencias. El angiodema progresa a toda la región facial y la urticaria se disemina al resto del cuerpo. Como interrogatorio por aparatos y sistemas, pues niega síntomas oculares, nasales, sinusales, bronquiales, neurológicos y musculoesqueléticos, solo a nivel gastrointestinal. Al momento presentaba prurito faríngeo, náuseas sin llegar al vómito y leve dolor abdominal a nivel de epigastrio. A la exploración física de su ingreso al servicio de urgencias en la nota está referida que llegó a las 2:20 de la mañana con los siguientes signos vitales, con una frecuencia cardíaca con tendencia a la taquicardia, frecuencia respiratoria de 20, una tensión arterial de 130/70, temperatura de 37 y saturación al 86% al aire ambiente. El habitus exterior, pues la referían como una paciente, la referían con ansiedad, con una edad aparentemente igual a la cronológica, una constitución mesomórfica. Neurológicamente la paciente pues aún estaba íntegra con un Glasgow de 15 puntos. Leve hiperemia de las conjuntivas, presentaba angioedema en párpados, labios y una urticaria generalizada. Presentaba algo de dificultad respiratoria leve, pero no justifican en la nota expensas de que tenía murmullo vesicular normal, no tenía datos de espasmo, estaba taquicárdica, sin soplos ni ningún otro agregado, y sus pulsos simétricos de buena intensidad. Como manejo inicial por parte del servicio de urgencias, iniciaron la administración de oxígeno suplementario con cánulas nasales a 1 litro por minuto, la dejaron en ayuno, administraron una dosis de adrenalina 0.5 mililitros como dosis única, intramuscular, e hidrocortisona a 100 miligramos cada 6 horas. Iniciaron también el plan de líquidos y B de mantenimiento. Posterior a este manejo, refiere de la nota que tuvo una buena respuesta con disminución de la angioedema y la urticaria, con una estabilidad hemodinámica y tuvo una mejora del patrón respiratorio. Posterior a 12 horas del ingreso a urgencias, solicitan la valoración por nuestro servicio y al momento de la evaluación, la paciente pues ya tenía signos vitales estables, ya tenía una saturación al 96% al aire ambiente, ya sin apoyo de oxígeno. Neurológicamente la paciente pues estaba íntegra, sus conjuntivas pues permanecían todavía con algo de hiperemia, pero era muy leve, la otoscopia normal. No se encontraba alguna otra alteración, tampoco a nivel faríngeo, la cardiopulmonar pues no encontraron ningún compromiso, y a nivel de la piel solo se encontraba
en el área de picadura algo de eritema leve, ya no tenía cambios de temperatura ni de induración. Entonces, al momento de la evaluación, pues ya no se encontraba ninguna lesión en piel característica, había disminuido pues ya tanto el angioedema a nivel de párpados y del resto de la cara, y solo se encontraron pues el sitio de la picadura en la extremidad inferior izquierda, como se ve en la imagen, con un leve eritema, pero no había cambios ni de color, ni de temperatura, ni tampoco de induración. Como diagnóstico, pues se quedó con alergia al veneno de hormiga con una reacción Müller-2. De tratamiento por parte de estos servicios se indicó prednisona 50 miligramos cada 24 horas por 5 días, cetiricina 10 miligramos cada 24 horas por 10 días. Se brindó el kit de anafilaxia y el plan de acción de anafilaxia por escrito. La paciente fue egresada del servicio de urgencias 15 horas posterior a su ingreso y se citó a una reevaluación en una semana. Sin embargo, la paciente no ha podido acudir, pero se comunicó por vía telefónica. La paciente pues se refiere en buenas condiciones y no presentó ninguna reacción posterior y pues se reagendó su cita para su valoración. Dado pues este caso, vamos a hacer una pequeña revisión del tema de alergia al veneno de la hormiga, una visión global desde los componentes alergénicos hasta el manejo clínico. A manera de introducción, sabemos que la hormiga pertenece a la orden de los himenópteros de la familia de Formicidae. Estos pues son organismos muy biodiversos. Actualmente se han descrito 21 subfamilias reconocidas con más de 13,000 especies. De estas, 16 familias de hormigas y más de 1,900 especies poseen un aparato para picar y usan veneno inyectado, el cual pues lo utilizan en defensa contra depredadores, para capturar las presas y también para la comunicación social. La gran mayoría de las hormigas que pican no son especies agresivas y rara vez van a picar organismos grandes. Hasta el momento se han descrito 19 géneros de hormigas que se han asociado con alergia al veneno en humanos, pero solo 4 miembros de estos géneros son los que se han asociado a reacciones anafilácticas y muertes con frecuencia, que son consideradas hasta el momento como un problema médico importante, en las cuales encontramos a Sonolepsis, Birmesia, Paquicondylia y Pogonomyrmex. La distribución de las hormigas en México, pues sabemos que México también es un país con gran diversidad, en las cuales pues logramos encontrar una distribución de diferentes especies en todos los estados de la República Mexicana, y encontramos también pues varias de las especies pertenecientes a los 4 grupos principales de hormigas relacionadas con alergia a su veneno. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León encontramos 40 géneros de estas hormigas y con 116 especies. Entonces es muy probable que dentro de estas 116 encontremos pues de las principales hormigas relacionadas con alergia a su veneno. En cuanto a la clasificación taxonómica, pues solo mostramos un diagrama en el cual pues evaluamos esta relación filogenética de los principales himenópteros sociales, como es la hormiga, la abeja, la avispa, haciendo un énfasis en los principales géneros y en las subfamilias y los géneros de la hormiga que se han relacionado con la alergia a su veneno. A la hora de la prevalencia, realmente se desconoce cuál es la prevalencia de la alergia por la picadura de insectos en nuestro país, pero de manera general podemos decir que las reacciones alérgicas sistémicas por una picadura por himenópteros en la población general es del 3.3%. Las reacciones locales grandes se producen con una prevalencia que va desde el 3.1 hasta el 17% según las diferentes series de casos, y la existencia de la IgE específica del veneno determinada mientras esporas cutáneas o por RAS puede ir desde el 26.5% de la población a nivel general. En el Centro Regional de Alergia y Inmunología Clínica hace un tiempo se realizó un estudio que tenía como objetivo conocer la prevalencia de la alergia a la picadura de himenópteros en un grupo de estudiantes de medicina veterinaria aquí en la ciudad de Monterrey. Como reporte o como resultado se encontraron que 20 estudiantes pues tenían historia clínica de atopia y con pruebas positivas para alérgenos. 5 estudiantes, que 2 de ellos eran atópicos, habían tenido alguna reacción local grande a la picadura de algún himenóptero, pero ninguna tenía haber presentado antecedentes de reacciones sistémicas. Las pruebas cutáneas fueron positivas tanto para abejas como para hormigas en un 15.6 y un 31.3% de manera respectiva. Y no se encontró alguna diferencia en la prevalencia de alergia a himenópteros entre sujetos atópicos y no atópicos. Al evaluar el riesgo de envenenamiento y la reacción anafiláctica por una especie en particular de hormiga urticante, pues debemos de evaluar varios factores, uno de los cuales pues tiene que ser evaluación de la interacción compleja entre la probabilidad del contacto humano, es decir, qué tanta exposición presenta
el ser humano frente a las diferentes especies de hormigas. Además, hay que evaluar la agresividad de la especie, la eficiencia del aparato para la administración del veneno y la alergenicidad del veneno, que es uno de los más importantes. Realmente las personas que son alérgicas al veneno y que poseen una IgE específica para ese veneno, si se exponen al veneno tras una picadura por otro medio, pueden desarrollar síntomas de anafilaxia importantes o síntomas leves que van desde una urticaria hasta síntomas sistémicos como el colapso respiratorio o incluso la muerte si no se trata de manera oportuna. Al hablar de la reacción alérgica hipotética, pues se pretende que, o se considera que una vez que la hormiga realiza la picadura, las células residentes periféricas van a reclutar los leucocitos, que estos pues van a poder diferenciarse en macrófagos y células dendríticas, las cuales pues van a endocitar y van a poder procesar a los antígenos del veneno. Estas células dendríticas que se encuentran expuestas a los componentes del veneno se van a poder activar y van a madurar, promoviendo así su capacidad para poder desencadenar una respuesta inmune adaptativa. Una vez que esta célula dendrítica ya procesó el antígeno del veneno, va a migrar hacia un ganglio linfático cercano, en los cuales, mediante el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y la molécula estimuladora CD86, van a inducir una transformación de la célula T9 hacia una célula tipo T2, y esta, mediante la inducción de la interleucina 4, va a favorecer que la célula B o el linfocito B produzca anticuerpos específicos para el antígeno del veneno de la hormiga. Eso es durante una primera exposición. Ya durante una segunda exposición, los antígenos pues van a desencadenar una reacción amplificada específica. Aquí los mastocitos que van a transportar el IgE específico del antígeno van a activar, que se van a activar para secretar varios factores inflamatorios. Estos linfocitos específicos van a secretar tanto IgE, inmunoglobulina E como interleucina 4 para proveer una mayor activación celular. Y esto nos va a generar una reacción amplificada que nos va a aumentar el edema y va a promover el reclutamiento intenso de eosinófilos para también reclutar pues mayores mediadores inflamatorios, y con esto pues produciendo también una mayor vasodilatación y mayor grado de inflamación. Vamos a hablar ciertas de las características principales de las especies causantes de alergia al veneno de la hormiga. Empezamos con el género de Sonolepsis. Estas son hormigas de un tamaño entre mediano y pequeño, que van con medidas de 2 a 6 milímetros de longitud. Estas clásicamente son conocidas como hormiga de fuego, dado el dolor infligente que produce tras su picadura. Hasta el momento se conocen más de 60 especies dentro de este género, pero solo 5 se han asociado con alergia a sus picaduras. De manera habitual, estas pues crecen en grandes colonias de hasta más de 250,000 hormigas, y se han descrito que presentan más de 600 colonias por acre en áreas que se encuentran muy infestadas de estas hormigas. Este género pues produce feromonas para poder reclutar grandes cantidades de hormigas obreras para poder picar a los intrusos en masa. La carga antigénica es muy significativa a pesar de la pequeña cantidad de veneno que se libera de manera individual. Y las especies médicamente importantes de hormigas de fuego encontramos que es la Listeri, la Invicta, Aurea, Geminata y Ziloni. De estas, de la hormiga de fuego tropical o geminata, la podemos encontrar ampliamente en México, América Central y las islas del Caribe. Al hablar de Myrmecia especie, pues es una de las subfamilias de hormigas más primitivas. Esta se encuentra ampliamente distribuida en todo el mundo, pero la podemos encontrar de forma endémica en Australia. Suelen ser muy agresivas. Esta posee un par prominente de mandíbulas y de ojos grandes que van a servir para comunicación social y para poder desplazarse. Hay 89 especies reconocidas dentro de este género, y las vamos a poder dividir en dos grupos. El grupo 1, que también son conocidas como hormigas bulldog, hormigas toro u hormigas Hitchman, presentan una gran longitud corporal entre los 20 y los 30 milímetros. Y el grupo 2, que son unas hormigas de menor tamaño, entre los 10 a los 12 milímetros de largo, se les denomina hormigas saltadoras por presentar pues esta característica peculiar, que saltan. Paquicondilia, pues estas generalmente se originan en los neotropos, pero también son ampliamente distribuidas debido al comercio. Van a comprender aproximadamente 200 especies. Este tipo de especie pues son depredadores que van a someter a sus presas a través de la utilización de su veneno. Las especies relacionadas o que son ampliamente
causantes de reacciones anafilácticas de este género, pues tenemos a la Pachycondylia chinesis y la Cenarensis. Las colonias de estas hormigas típicamente van a crecer en áreas muy húmedas, cercanas de los bosques maduros, que se encuentren también dentro de maderas podridas o madera vieja. La característica de la picadura de este género, pues es que produce un dolor intenso y que puede persistir hasta más de 30 minutos. En el género de Pogonomyrmex, es una hormiga que también se denomina hormiga cosechadora. Estas poseen unas mandíbulas grandes que sirve para poder recolectar y alimentarse de semillas. Tiene una medida entre los 5 a los 9 milímetros de largo, generalmente son de color rojizo o negruzco. Estas habitan en colonias de más de 20,000 hormigas y sus nidos son muy característicos porque habitualmente los realizan en arena o tierra y llegan a tener profundidades hasta de 6 metros. Se han descrito más de 70 especies que se encuentran en pastizales áridos y en desiertos de América del Norte y del Sur. Y de las especies que se encuentran mayormente asociadas a la alergia al veneno de este género, tenemos a Pogonomyrmex barbaratus, que se denomina también hormiga roja cosechadora, la Pogonomyrmex maricopa, que es la hormiga cosechadora maricopa, y la Pogonomyrmex rugosa, que es hormiga cosechadora áspera. Característicamente, la picadura de este género pues produce un dolor extremo que puede durar hasta más de 24 horas y los pacientes lo refieren como un dolor en el músculo o tendones desgarrados o como si se torciera un tornillo sobre el músculo o la carne. Además de este dolor tan intenso, también se produce una sudoración localizada y piloerección en el sitio de la picadura. Se produce un dolor y sensibilización en los ganglios linfáticos cercanos al sitio. Además de estas cuatro especies relacionadas con las alergias, de manera principal también se han reportado diferentes casos con una gran variedad de especies distribuidas a nivel mundial. Entonces, pero pues se limitan a reportes de casos. Al hablar de los componentes del veneno de la hormiga, de los alérgenos del veneno y su potencial inmunológico de reactividad cruzada, pues es de gran importancia que tengamos el conocimiento de la composición del veneno de las hormigas para poder evaluar o poder realizar un diagnóstico de manera oportuna y de esta manera también ofrecer tratamientos hacia los pacientes que presentan alergia al veneno de las hormigas. A pesar de todo el avance rápido en los campos de la genómica, de la transcriptómica y de la proteómica durante la última fase, realmente los avances son los aportes que se han tenido en cuanto al análisis exhaustivo de los alérgenos del veneno de las hormigas, pues han sido muy limitados. Y estos se van limitados por la cantidad escasa del veneno que presentan cada una de las hormigas y además por la amplia distribución de hormigas que hay a nivel mundial. En sí, el veneno de la hormiga pues se encuentra compuesto por una mezcla de varios productos químicos que van desde proteínas, péptidos, algunas aminas biogénicas, hidrocarburos y algunas otras moléculas orgánicas. Solo aquellos venenos que están compuestos principalmente de proteínas y de péptidos son los que se han asociado con reacciones alérgicas y en comparación con los venenos de alergia en comparación con los alérgenos de algunos otros venenos de himenópteros, solo se han caracterizado y nombrado muy pocos alérgenos de acuerdo a los criterios de nomenclatura alérgica de la UIS. Al hablar de la Sonolepsis, decimos que el veneno de la hormiga de fuego importada y de la Sonolepsis giloni, esta va a estar compuesto por dos fases, lo que es una fase no acuosa, que representa del 90 al 95% del volumen total. Esta está compuesta principalmente por alcaloides de piperidina no alergénicos, a los cuales se le denominan solenopsinas. Estas son encargadas o son las responsables de producir las reacciones locales en la picadura y producen pústulas estériles locales. Y también tenemos lo que es la fase acuosa, que está compuesta o forma parte de 10 hasta 100 nanogramos de proteína. Durante toda la composición del veneno está formada por 46 proteínas con un peso molecular que van desde los 10 a las 44 kilodaltons. En el veneno de la Sonolepsis invicta, 21 de estas proteínas son toxinas que van desde neurotoxinas, proteínas similares a la miotoxina 2 y péptidos similares a la ponericina. En los estudios de inmunotransferencia se han logrado identificar 5 bandas y una a la IgE con el veneno de la Sonolepsis invicta
y 2 son los alérgenos principales. Y hasta el momento, pues se han logrado caracterizar 4 proteínas alergénicas distintas, que va Sol I1 hasta Sol I4. Hablando de las características peculiares de estas proteínas, Sol I1 es el alérgeno principal del veneno de la hormiga de fuego. Esta representa del 2 al 4% de la proteína total del veneno y corresponde a la familia de las fosfolipasas A1, perdón, y está compuesta tiene un tamaño molecular de 37 kilodaltons. Esta presenta un 35% de homología con la que se encuentra en el veneno del véspido. Por lo tanto, personas que son sensibles a la picadura de las abejas y de los véspidos van a producir anticuerpos de IgE que van a reaccionar de forma cruzada con Sol I1. Por lo tanto, personas que son sensibles tanto a abejas o a véspidos pueden llegar a presentar alguna reacción alérgica en la primera picadura de la hormiga de fuego. Sol I3 es el segundo alérgeno principal del veneno de la hormiga de fuego. Esta representa del 15 al 25% de la proteína del veneno. Tiene un peso molecular de 24 kilodaltons y esta presenta un 47% de homología con la proteína o el antígeno 5 del veneno del véspido, que es BSB5. Sin embargo, no presenta una reactividad cruzada importante debido a la inestabilidad de la estructura tridimensional de esta proteína. Sol I2, esta representa el 67% del contenido total de la proteína del veneno de la hormiga de fuego. Es el componente que presenta una mayor proporción. La estructura tridimensional se encuentra relacionada o pertenece a la familia de las proteínas diuniona-feromonas. Y Sol I4 es la proteína monomérica de 13.3 kilodaltons. Esta representa el 5% de la proteína del veneno de la hormiga de fuego y es el componente proteico más básico. Al hablar de Myrmecia, pues Myrmecia de las principales especies relacionadas con este género asociada a la alergia tenemos la Pilosula, la Gulosa y la Piriformis. El veneno de estas hormigas está compuesto principalmente de fosfolipasa A2, de fosfolipasa B, de hialuronidasa, de fosfatasas ácidas y alcalinas, así como la actividad liberadora de histamina y un factor hemolítico sensible al calor. Estas pues se han encontrado que los niveles de histamina en los venenos de Myrmecia pues presentan niveles importantes, así como en las de piriformes que contienen una proporción significativamente mayor respecto a las abejas. Y también la Myrmecia forficata también tiene un alto contenido de histamina en su veneno. Además, estos componentes pueden promover la síntesis de metabolitos del ácido araquidónico. El veneno de Myrmecia pilosular tiene alérgenos reconocidos por la UIS, que es MIRP1, MIRP2, que representa el 80% de los pacientes que presentan alergia a este veneno, MIRP3 y la pilosulin 5, que es un péptido liberador de histamina. Se han tratado de realizar varias evaluaciones para evaluar la reactividad cruzada de los venenos de la hormiga, principalmente de la Myrmecia. En este estudio se realizó una evaluación de 32 sueros de sujetos alérgicos a la picadura de hormigas de Myrmecia, evaluando los extractos de venenos de 6 especies de hormiga de este mismo género, en los cuales pues se logró demostrar que existe cierto grado de reactividad cruzada entre los diferentes venenos analizados. Sin embargo, al momento de realizar ya estudios con especies diferentes a su género, pues no se encuentra una reactividad importante. Por ejemplo, se analizaron sueros de pacientes con alergia al veneno de la hormiga de fuego en comparación con los del género de Myrmecia. Se reportan bajo grado de reactividad cruzada entre estos venenos. Paquicondilia especie, el veneno de la paquicondilia, principalmente de la especie de la chinensis, está compuesto principalmente por hialuronidasa, fosfolipasa A2, histamina, ácido fórmico y terpenos. Y los estudios de inhibición a través de ELISA, pues no se detecta alguna reactividad cruzada importante entre Paquicondilia chinensis y el veneno de la hormiga de fuego, pero sí encontraron o se determina un cierto nivel de reactividad cruzada con la avispa chaqueta amarilla. También presentan un grado alto de reactividad cruzada entre el veneno también de la Paquicondilia solitaria. Entonces vemos que entre especies del mismo género, de cada una de los géneros de hormigas, pues presentan una reactividad importante, pero no es así con diferentes tipos de hormigas. También se ha realizado un estudio de reactividad cruzada con inmunotransferencia y con sueros de pacientes que se encuentran sensibilizados al veneno de la Paquicondilia cineransis, en los cuales pues se evaluó que tenían una reactividad cruzada con el veneno de la hormiga de fuego.
Entonces, todos estos sueros analizados tuvieron una unión al antígeno al Sol I3 y algunos al Sol I4. También se han identificado hasta 15 nuevos péptidos en este veneno, los cuales pues tienen propiedades antibacterianas, insecticidas y hemolíticas en el veneno de la hormiga argoria Pachycondylia weldi, a los cuales se les denomina de manera colectiva ponericinas. Pogonomirmes especie de estas, pues las principales encontramos que es la maricopa y la rugosis, las cuales presentan perfiles inmunológicos muy similares. Estas pues van a presentar una reactividad cruzada antigénica al veneno de otras 7 especies de hormigas cosechadoras. Por lo tanto, un individuo que se encuentra sensibilizado a alguna de las especies de Pogonomirmex es muy probable que presente también alguna reacción a la picadura de otras especies de este mismo género. Los alérgenos del veneno de Pogonomirmex especie, pues hasta el momento no han sido caracterizados, hasta el momento reconocidos por la UIS. A tratar de evaluar la reactividad cruzada de los antígenos del veneno de la hormiga de fuego en comparación con los otros himenópteros, pues se ha demostrado que realmente la reactividad cruzada es mínima, siendo una reactividad importante, como lo hemos mencionado, entre especies del mismo género. Entonces, los componentes alergénicos del veneno de hormigas urticantes que se han reconocido hasta el momento, pues son los que ya mencionamos, los de Staphylococcus, los de Myrmecia y los de Pachycondylia. ¿Cuál es la clínica? Bueno, pues la clínica realmente de la anafilaxia después de la picadura de hormiga, pues va a ser muy similar a la que presentan, a los síntomas presentados por anafilaxia ocasionada por otros himenópteros. Generalmente el intervalo en la presentación entre la picadura de una hormiga y los síntomas generalmente son menores de 30 minutos. A nivel de la piel, pues pueden generar prurito, eritema, urticaria o angioedema. A nivel gastrointestinal se pueden generar calambres abdominales, náuseas, vómito y diarrea. Síntomas respiratorios como disnea, estridor, sibilancias y en casos graves edema pulmonar. A nivel cardiovascular pueden generar mareo, hipotensión, arritmias, colapso y pérdida del conocimiento. Y generalmente los síntomas pueden llegar a desaparecer en varias horas, pero también se describen reacciones anafilácticas tardías o bifásicas. De manera general, las reacciones al veneno de los himenópteros las vamos a poder clasificar en dos tipos. Las reacciones de tipo tóxico, que van a ser las más frecuentes, estas generalmente se presentan a manera local y son de intensidad de leve a moderada. Estas no van a producir generalmente alguna afectación respiratoria a menos que la picadura se presente a nivel de la lengua o en faringe. Generalmente estas son reacciones secundarias al fenómeno tóxico, no inmunológico propiamente del veneno, en los cuales pues, se produce un enrojecimiento a nivel de la piel, producen picor y produce edema. Las reacciones por picaduras múltiples que llegan a presentar hasta más de 50 picaduras, generalmente sí pueden llegar a presentar una sintomatología un poco más extensa, pero el efecto realmente es por la toxicidad propia del veneno. Por lo tanto, en ninguno de estos casos pues, va a ser necesario realizar algún estudio alergológico. Y el otro tipo de reacciones asociadas a la picadura del veneno de la hormiga, pues son las reacciones alergénicas. Estas pues son mediadas por mecanismos inmunológicos o de hipersensibilidad tipo 1 y las vamos a poder clasificar también en dos tipos. Las reacciones locales gigantes, en las cuales se presenta un eritema, edema, prurito y dolor en el lugar de la picadura y se caracteriza por tener una afectación mayor de 10 centímetros de diámetro y con una duración mayor de 24 horas. Y al hablar también de reacciones sistémicas o de anafilaxia, esta la podemos llegar a presentar entre los 30 a los 60 minutos posterior a la picadura y las vamos a poder dividir en 4 grados de acuerdo a su presentación o la intensidad de sus síntomas. A nivel internacional, pues se pueden utilizar dos clasificaciones, que es la de Müller o la de Ring modificado. La de Ring modificado es una un poco más simplificada, que nos evalúa en grado 1 aquellas pacientes que presentan síntomas cutáneos generalizados, como es el prurito, urticaria, eritema o angioedema. Un grado 2 que presentan síntomas leves pulmonares, cardiovasculares o gastrointestinales. Grado 3 cuando ya presentan un shock anafiláctico o síncope. Y el grado 4 cuando se asocia ya a un paro cardiorrespiratorio o apnea. Para el diagnóstico, pues es de gran importancia realizar una historia clínica detallada y todos la mayor cantidad de datos que podamos obtener a través de la anamnesis detallada o los relacionados con la picadura del insecto. Entonces hay que tratar de evaluar cuál fue el tipo de reacción presentada,
el número y la localización de la picadura, así como las características que produjo, la edad en la que se produjo la reacción y si tuvo el antecedente de reacciones previas, el tiempo transcurrido entre la picadura y la aparición de los síntomas, tratar de identificar cuál fue el insecto responsable, los antecedentes patológicos o algunas comorbilidades de nuestro paciente y si ha tenido alguna reacción previa y cuál fue la gravedad. Siempre hay que tener en cuenta cuáles son las pistas clínicas que nos pueden llevar a poder identificar cuál es la especie responsable, desde el tipo o la descripción de las características de su nido, así como, por ejemplo, los síntomas que llegan a desarrollar. Si son, por ejemplo, pústulas estériles, podemos pensar en alguna picadura por la hormiga de fuego. Si también se asocian a que o que lo describen como una hormiga saltadora en un suelo arenoso, pues relacionarlos con la picadura de Myrmecia pilosula. Si las lesiones locales presentan alguna piloerección o sudoración alrededor del sitio de la picadura, pues pensar en alguna especie del Pogonomyrmex. Al hablar de las herramientas diagnósticas, pues iniciamos con los diferentes tipos de pruebas cutáneas que podremos realizar. Y estas, pues son unas de las dos pruebas confirmatorias primarias para poder determinar la presencia de anticuerpos de IgE específicos. Previamente eran consideradas como el estándar de oro para poder evaluar la alergia al veneno de la hormiga. Y teníamos dos opciones, una, realizar el pinchazo en la piel o realizar la inyección intradérmica para poder aplicar el extracto del veneno en la piel. Las pruebas cutáneas con veneno, pues se ha demostrado que son menos sensibles que las pruebas intradérmicas. Por lo tanto, ya actualmente se omiten en la gran mayoría de los casos las pruebas intradérmicas y pues se prefiere la realización, las pruebas cutáneas y se prefiere la realización de una prueba intradérmica. Las concentraciones de las pruebas que brindan una sensibilidad y especificidad óptima de las pruebas intradérmicas, pues van a oscilar entre los puntos 0,01 al 1 microgramo por mililitro. Cuando tenemos concentraciones de veneno mayores de 1 microgramo por mililitro, esto nos pueden llegar sí nos pueden aumentar o mejorar la sensibilidad, pero también nos pueden producir falsos positivos debido a los efectos irritantes que produce la aplicación de la concentración de este veneno. Si llegamos a requerir concentraciones más altas del extracto de veneno, por ejemplo, de 10 microgramos por mililitro, sí nos van a proporcionar una mayor precisión diagnóstica, pero este veneno debe de ser o se debe utilizar un extracto de veneno dializado. Esto consiste pues en eliminar de una forma natural la histamina para tratar de disminuir los efectos irritantes. Cualquiera de los dos tipos de pruebas, ya sean las pruebas cutáneas o las pruebas intradérmicas, las debemos realizar al menos 6 semanas después de la reacción a la picadura, con la finalidad de evitar los posibles falsos negativos durante este periodo refractario y también antes de que se puedan agotar los anticuerpos de IgE específicos frente a estos alérgenos. Como tal, las pruebas cutáneas para la alergia al veneno de la hormiga de fuego importada se utilizan extractos de veneno de cuerpo entero. Estos se preparan de manera homogénea entre los cuerpos enteros de insectos, pero también se han realizado extractos de veneno homogenizados a partir solamente del aparato de veneno disecados. Generalmente se han concluido que este tipo de extractos podrían ser superiores, pero no se encuentran disponibles de manera comercial, solo se utilizan con fines de investigación hasta el momento. Los extractos completos de cuerpo entero de la hormiga de fuego, pues es el único reactivo que actualmente se encuentra disponible para pruebas diagnósticas con sospecha de hipersensibilidad a las hormigas de fuego importadas. Si las respuestas a las pruebas cutáneas de hormiga de fuego fueran negativas, pues podemos realizar el siguiente paso, que podría ser una prueba intradérmica. Podemos iniciar con concentraciones iniciales, que es de 1 en 1 millón, y las podemos ir aumentando de forma gradual hasta que se obtenga una respuesta positiva o se alcance una concentración máxima de 1 en 1000 o de 1 en 500. Las pruebas serológicas, pues que se encuentran disponibles, que pues va a ser el método diagnóstico como que las vamos a poder emplear cuando las pruebas cutáneas no se pudieron realizar. Entre ciertas circunstancias, por ejemplo, si el paciente presenta alguna enfermedad cutánea que esté muy extensa, si no se pueden suspender el tratamiento con antihistamínicos, si no tenemos disponible los reactivos o personal capacitado para poder realizar las pruebas, o si las pruebas cutáneas no son seguras, como es el caso del embarazo. Entonces, pues se realizan estudios a través de alergoabsorción para la detección de la IgE sérica específica. Otra de las pruebas que se pueden realizar son las pruebas de desafío de picadura. Esta prueba de desafío deliberada con picadura se utiliza en insectos vivos. Es un método de referencia para poder confirmar la alergia al veneno de la hormiga.
Generalmente se utiliza la especie del insecto, pues que se tiene la sospecha, se utiliza de manera intencionadamente su veneno en la piel del paciente bajo una supervisión médica. Sin embargo, pues no se recomienda su uso de manera rutinaria en el diagnóstico de una sospecha, ya que este tiene el riesgo de que la picadura deliberada pueda pues aumentar la sensibilización que a lo mejor en algún momento ya se encontraba disminuida. Otro que nos puede causar alguna reacción alérgica sistémica grave o potencialmente mortal si no se trata de manera oportuna. Y también puede sensibilizar o volver a sensibilizar al paciente a los alérgenos del veneno. Por lo tanto, estas pruebas de provocación con picadura generalmente las realizan en entornos de investigación, bajo consentimiento informado, con accesos intravenosos previos a la provocación por el riesgo que se tiene de alguna reacción sistémica importante y deben ser realizadas por personal médico con experiencia en el tratamiento de reacciones anafilácticas. Este tipo de pruebas las realizan con el objetivo de poder evaluar la eficacia de la inmunoterapia con veneno y también para identificar a aquellos que aún no se encuentran desensibilizados al tratamiento con la inmunoterapia. ¿Y cuál es el manejo de reacciones anafilácticas al veneno de las hormigas? Pues en general va a ser similar al tratamiento de otro tipo de anafilaxia. Va a depender obviamente de las manifestaciones. Siempre hay que individualizar a nuestros pacientes. Hay que realizar tratamientos agresivos de inicio oportuno si el paciente lo amerita. Uso de adrenalina intramuscular. Las medidas de sostén, como es el uso de líquidos intravenosos y de oxígeno suplementario, así como medidas para el tratamiento, como lo es la inflamación, prurito o dolor local, con el uso de compresas frías, antihistamínicos, algunos analgésicos. Y en casos severos se puede ser útil en la utilización de cursos cortos de corticosteroides orales. Generalmente los antibióticos pues, no se encuentran recomendados a menos que se documente algún dato que nos haga pensar en alguna infección agregada. Al hablar de la inmunoterapia con veneno, pues estas vamos a ofrecer a aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de reacciones anafilácticas graves por picaduras frecuentes o por el riesgo que tengan pacientes de presentar mayores picaduras de hormigas relacionadas con la reacción alérgica presentada. Este tipo de inmunoterapia pues va a ser con administración subcutánea de cantidades crecientes del extracto del veneno de la hormiga. Las vamos a poder dividir también en dos fases, la fase de inducción a la fase inicial, que van con dosis desde 0.001 hasta 1 microgramo y se van aumentando de forma gradual hasta llegar a una fase de mantenimiento con dosis de 100 microgramos. Estas se van a mantener también por periodos de 3 a 5 años con la finalidad, con el objetivo de poder inducir y mantener tolerancia inmunológica a largo plazo a los alérgenos derivados del veneno. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues las específicas, pues vamos a tener aquellos pacientes que tengan algún historial de anafilaxia por picadura, además aunado a anticuerpos IgE específicos del veneno. Los objetivos en estos pacientes pues va a ser prevenir las reacciones sistémicas y pues también tratar de aliviar la ansiedad de los pacientes que se encuentren relacionadas con las picaduras de estos insectos. Las grandes reacciones locales en general pues no son pacientes candidatos a presentar a la administración de inmunoterapia con veneno, ya que se ha demostrado que el riesgo de una reacción sistémica en la mayoría de los estudios a estos pacientes van del 4 al 10%, entonces es un porcentaje pequeño. Sin embargo, siempre hay que considerar pacientes candidatos que presenten estas reacciones locales si tienen una exposición frecuente o es inevitable. En general, la administración de la inmunoterapia con veneno se realiza de manera semanal o 2 veces por semana y después de que la dosis de mantenimiento de 0.5 mililitros de una dilución de 1 a 100 se puede administrar de manera segura durante varias veces, pues podemos tener intervalos de dosificación cada 2 semanas y las podemos ir prolongando hasta cada 4 semanas. Este es un ejemplo de un esquema que se ha utilizado con éxito y que ha logrado obtener buena respuesta en la desensibilización de los pacientes al veneno de las hormigas. Pero pues ya va a depender de cada centro el esquema con el cual tengan una mayor experiencia. Al hablar de la eficacia y de los eventos adversos asociados con la inmunoterapia con veneno de hormigas, se han realizado múltiples revisiones sistemáticas y metaanálisis en los cuales se han evaluado la alta eficacia de la inmunoterapia con veneno para poder prevenir las futuras anafilaxis por la picadura de los himenópteros sociales. Pero solo hay un ensayo aleatorizado doble ciego controlado con placebo relacionado con la inmunoterapia al veneno contra las hormigas, contra la picadura de las hormigas, en los cuales pues confirmaron que se presentaba una alta eficacia con las pruebas de provocación deliberada con las picaduras. Dentro de los efectos secundarios más frecuentes de la
Inmunoterapia con veneno, pues son las reacciones alérgicas sistémicas. Generalmente estas las vamos a encontrar con mayor frecuencia durante la fase de aumento de dosis, y a diferencia de las reacciones por una picadura de manera salvaje, las reacciones al extracto del veneno administrado durante esta fase de inmunoterapia suelen ser un poco más leves, limitadas por ejemplo a picor, hinchazón y eritema en el lugar de la inyección, o también casos con urticaria. Pero como lo mencionamos, pues pueden llegar a presentar también reacciones graves como la anafilaxia. Si estos pacientes llegan a presentar reacciones sistémicas recurrentes, en general pueden prolongar más el tiempo necesario para poder alcanzar dosis de mantenimiento en estos pacientes, debido a que las reacciones pues las van presentando con mayor frecuencia cuando aumentamos la dosis. Como hemos reportado, solo hay extractos de cuerpo entero disponibles para la utilización o para la preparación de inmunoterapia de la hormiga de fuego, pero no se hay reportes de ensayos controlados aleatorios. En varios estudios que investigan a esta inmunoterapia con extractos completos de la hormiga de fuego, han demostrado que tiene una eficacia mayor del 95% cuando se utilizan a dosis de 0.5 mililitros con diluciones de 1 a 10 o de 1 a 1000. De manera general, ¿qué es lo que hace la inmunoterapia con veneno? Pues vamos a tener que a través de una mayor proliferación de interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta, y del interferón GABA, van a inhibir la transformación de la célula TNIB hacia la transformación de una célula TH2, con lo cual pues se pretende que se disminuya la producción de eosinófilos, basófilos y células mastocíticas. Y una vez que se inhibe esta formación a TH2, pues se pretende que se tenga una mayor proliferación de células T reguladoras, con lo cual pues vamos a aumentar la cantidad de IgG4, de inmunoglobulina A, y disminuye también la producción de IgE. ¿Cómo se lleva a cabo la recolección y purificación del veneno? Pues sabemos que las hormigas van a poseer una cantidad pues muy limitada de veneno por cada uno de los individuos. Desde hormigas que son muy grandes, pues tenemos cantidades muy pequeñas, que son desde 300 microgramos, hasta las hormigas más pequeñas, como es la hormiga de fuego, que solo son 10 nanogramos de proteína de veneno por cada especie, por cada individuo. En comparación, por ejemplo, con otras especies venenosas, como lo son las arañas, escorpiones y serpientes, que las cantidades de veneno proporcionadas por cada una de ellas van desde 1 hasta 100 miligramos de veneno. O sea, son cantidades, pues, un poquito más considerables que las pequeñas cantidades obtenidas por cada una de las hormigas. Hasta el momento se han identificado dos métodos principales para poder hacer la recolección del veneno. Uno que es la disección manual de su saco del veneno, y la otra es la electroestimulación. Se hace la recolección de las hormigas. Estas hormigas se congelan y posterior a que están congeladas se hace la separación para poder identificar las especies. Y el primer tipo de método utilizado, que es la disección manual, es un método un tanto tedioso porque se hace la recolección de hormiga por hormiga, en las cuales una vez que se descongela la hormiga, se hace la extracción manual del veneno, se deposita a través de un tubo capilar, y este se deposita en una solución buffer para una posterior análisis molecular y poder extraer de manera individual cantidades pues mínimas de este veneno para poder preparar la inmunoterapia con veneno. Y una de las técnicas que se utiliza ya de una forma un poco más comercial es la electroestimulación, en las cuales pues ya se coloca una mayor cantidad de hormigas sobre este panel, y a través de ondas eléctricas pues se pretende que la hormiga libere cantidades de veneno que también pues van a ser procesadas para la obtención de las proteínas alergénicas y poder preparar la inmunoterapia. Sin embargo, por ejemplo, se ha comparado que la electroestimulación en las hormigas no ha sido tan eficaz como en otros himenópteros, por ejemplo, el caso de las abejas, que sí responden con mayor frecuencia, con mayor facilidad a la electroestimulación para la liberación de su veneno. Entonces, realmente, la obtención del veneno de las hormigas es una tarea muy difícil, por lo tanto, pues se tiene a nivel comercial, pues un reto importante. ¿Y cuáles son los factores para el riesgo elevado de reacciones de una recaída después de que se interrumpe la inmunoterapia con veneno? Los factores que sí se encuentran probados, pues van a ser aquellas pacientes que presenten reacciones severas a la picadura anterior, que presenten niveles séricos de triptasa elevados, que presenten alguna reacción sistémica durante el tratamiento con la inmunoterapia, ya sea por la propia aplicación de la vacuna o si el paciente presenta una picadura por la hormiga.
que el paciente haya tenido una duración menos de 5 años en mantenimiento y que hayan presentado alguna anafilaxia por abeja y una exposición frecuente. Y otros datos que también se han documentado, pero aún son como posibles factores de riesgo, pues no, aquellos pacientes que no tuvieron disminución de los niveles de IgE de veneno o las pruebas cutáneas, que presentan alguna enfermedad cardiovascular o respiratoria subyacente y que tengan el uso de IECA o beta bloqueadores. Como conclusiones, pues vemos que la alergia al veneno de las hormigas es un importante problema de salud pública en las partes del mundo donde las hormigas son endémicas o en aquellas poblaciones en las que tienen una exposición frecuente. Aunque los datos actuales sabemos sobre los componentes moleculares involucrados en la alergia al veneno de las hormigas son muy limitados, los beneficios, los venenos que se estudian, pues cada vez más son más y pues se tratan de mejorar todas aquellas técnicas para el aislamiento del veneno de la gran mayoría de las especies disponibles. El diagnóstico y el tratamiento clínico de la alergia al veneno de las hormigas pues va a ser muy similar al de la alergia al veneno de otro tipo de himenópteros. Y si se encuentra disponible, pues hay que ofrecer la inmunoterapia con veneno a aquellos pacientes con alto riesgo de reacciones anafilácticas graves al veneno de las hormigas. Sería todo.